medianamente un recorrido, y para no perder más tiempo del que ya se nos fue. Y para abrir esta cuestión y darnos este lujo de hablar con un experto en comunicación, en campañas, en marketing, en medios públicos, la primera pregunta la voy a formular y después siguen los compañeros del curso. ¿Cómo se puede separar la comunicación política del marketing, sobre todo en estos tiempos preelectorales, Víctor? Bueno, en principio me parece que ahí en esa pregunta hay una... Yo diría que hay dos cuestiones. Primero, hay una definición teórica o conceptual sobre cómo el profesional de la comunicación política entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si entiende que su trabajo es vender a un candidato como si fuera un jabón, aunque a veces uno tiene trabajo con cada paquete que ni te digo, trabajará con los conceptos y con las cuestiones que provienen del marketing, que como todos saben es una disciplina bastante desarrollada y desplegada por el capitalismo, ¿no? No es que el marketing político sea una ciencia, el marketing comercial, mejor dicho, sea una ciencia menor, ni mucho menos. Se invierten millones y millones de dólares en desplegarla, en desarrollarla, en conocer nuevas formas de vender, ¿no? Porque el capitalismo funciona vendiendo, no solo produciendo, también vendiendo. Entonces, eso está todo el tiempo generando influencias o presionando sobre la comunicación política. Luego, si uno entiende que en verdad lo que uno como profesional de la comunicación intenta hacer es, por supuesto, posicionar a una persona que se dedica profesionalmente a la comunicación, pero además construir sentido, darle sentido a las situaciones e intervenir en una coyuntura política desde la comunicación, lo hará con las herramientas que provienen de las ciencias de la comunicación, de la sociología también, de la ciencia política, un poco de trabajo social cuando trabaja en campañas locales. Es decir, depende un poco donde uno se posicione en términos profesionales, pero también teóricos y conceptuales, que echará mano a distintos tipos de herramientas. Lo que a mí me gustaría señalar es que está bien y es correcto que nosotros digamos que no hacemos marketing político porque no vendemos a los candidatos como si fueran productos de mercado. Lo que no es del todo cierto es que el marketing comercial y sus reinterpretaciones en el campo de la política, que es el marketing político, no esté generando todo el tiempo presiones, ¿sí? O no esté generando todo el tiempo insumos que uno en algún momento pueda tratar de utilizar o de reinterpretar. Voy a ser muy claro, el pautado en redes sociales de spot políticos es algo que tanto Meta como Google no pensaron para la política, que de hecho le meten muchísimas trabas y muchísimas, ¿cómo decir? Muchísimas exigencias a la pauta política y está pensado para productos comerciales, pero sin embargo la política y la comunicación política echa mano a eso, ¿sí? Entonces no es que la frontera esté tan, es más bien difusa, está bien tenerlo claro en términos conceptuales, teóricos, incluso de ontología profesional, pero las fronteras son difusas. Bien. Pregunta. Esa es una respuesta honesta. La otra sería decir, no, marketing político hace otro, yo hago comunicación, lo que sería totalmente, me debería quedar muy bien, pero profesionalmente bien, sería poco relevante. Bien. Van levantando las manitos los que tienen una pregunta o al chat. Matías Guerra, ¿tiene una pregunta? Sí. Buen día, Víctor, ante todo. Gracias por el tiempo. Hola, quería preguntarte, según tu criterio, ¿en qué medida la TV pública es pública actualmente? Qué buena pregunta.
A ver, los que leyeron un poco lo que yo escribo es una discusión que planteo más en términos teóricos y conceptuales que en términos de análisis de lo que está pasando hoy por hoy en la televisión pública, ¿no? De hecho, estoy escribiendo ahora un artículo sobre eso. Me estoy conectando por otro lado para poder verlos a todos. Así que por ahí en este momento vamos a tener un ruido. Bien. Ahí me conecté y así los puedo ver a todos con la compu. Yo quisiera decir esto. Hay dos formas de entender lo público de la televisión. Hay una forma formal y normativa que plantea que lo público, la televisión pública, es el cumplimiento de ciertos principios y normativas de buenas prácticas, ¿sí? Una perspectiva que está muy apalancada desde UNESCO, desde organismos internacionales, incluso desde gran parte de la universidad, de las distintas universidades públicas, que es lo que se denominan los modelos ideales de televisión pública, ¿sí? Los modelos ideales de televisión pública tienen su recorrido histórico, tienen su conceptualización, tienen mucha bibliografía, y fundamentalmente lo que retoman son como los principios de Antonio Pascual pensó en los años 60, ¿no? Autonomía, pluralismo, financiamiento, cogobierno con la oposición, neutralidad, todo lo que, si a uno lo agarran distraído, o si uno le pregunta a la tía qué es lo que le espera a televisión pública, bueno, por ahí la tía le dice cosas interesantes, pero lo que por lo general se dice en las universidades sobre la televisión pública es esto, ¿no? Como la BBC, ¿no? Y todos suponemos que la BBC es un ejemplo de pluralismo, es un ejemplo de neutralidad periodística, bla, 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 bla. Alguno que sepa un poco más dirá, no, la BBC no, dirá la televisión de Quebec o dirá la televisión de Canadá. Bueno, esas perspectivas, bueno, además de ser eurocéntricas y todo eso, que no sería el mayor de los problemas, suponen, pero no lo suponen por una equivocación, sino que lo suponen por una realidad, que el espacio público es un espacio de paridad, ¿no? Donde todos participan del espacio público en igualdad de condiciones. Esto no es un error, y lo quiero dejar claro, porque la BBC, por ejemplo, tuvo 60 años de monopolio, entonces era el único jugador del espacio público mediatizado. No es que había otros, ¿sí? Como era el único, espacio público y medio de comunicación se podían pensar en términos idénticos. ¿Sí? Entonces decía, si la BBC no es un espacio plural, no es un espacio donde todos pueden discutir, no es un espacio donde todos pueden dar su opinión, bueno, en verdad lo que estaba pasando es que había un gran acto de censura en Gran Bretaña y solo podían hablar lo que estaba en la BBC. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una cuestión que en Argentina nunca hubo de 60 años de monopolio. Esto quiero ser claro. La televisión argentina en los 50, bueno, los primeros 10 años fue un monopolio porque era el único canal de televisión, pero a partir de los años 60 siempre hubo competencia. ¿Sí? Y la radio en Argentina surge primero como comercial y tarda muchos años en ser pública. De hecho, yo no sé ustedes si saben la historia de que el edificio de la radio pública es un edificio que le regala la radio comercial a la radiofonía estatal, porque le había hecho un acuerdo de cederle espacio, que al final no le quiere ceder, entonces le dice, hacete tu radio. ¿Sí? O sea, quiero decir, esa impronta comercial, esa impronta de ya ser parte del espacio público antes de que llegue el medio público o el medio del Estado, es preexistente en la Argentina. Y perdón que esté dando toda esta vuelta, porque lo que quiero decir es como algo distinto a lo normativo. Entonces, si uno parte de las condiciones realmente existentes del espacio público mediatizado en la Argentina, es decir, cuántos canales de televisión hay, cuántas radios hay, cuántos diarios hay y qué nivel de concentración hay, probablemente lo que uno tenga que pensar es que un medio es público en la medida que permite que ese espacio público sea un espacio realmente pluralista, ¿sí? Realmente con condiciones de paridad para todos, ¿sí? Que sea realmente amplio, ¿sí? Que le dé realmente espacio a todas las voces. Entonces yo creo que un medio público es público en la medida que permite o aporta a que eso suceda en el espacio público. ¿Se entiende? No en la medida que cumple una serie de parámetros
que son solo observables hacia sí mismos, sino en la medida que su intervención en el espacio público genere democracia en el espacio público. Porque si no podemos ser un gran medio que cumple con todas las condiciones de paridad, neutralidad y no sé qué del espacio público y colaborar a profundizar la desigualdad en el espacio público. Pongo un ejemplo muy concreto. Si nosotros tenemos 4 canales de televisión y 3 canales de televisión están alineados con un partido político y otro canal está alineado con otro partido político, espacio político, fuerzas políticas, como ustedes quieran llamarlo. Hay 3 contra 1, ¿sí? O sea, hay 3 canales que hablan todo el tiempo bien de un espacio y hay uno que habla bien de otro, ¿sí? ¿Hay paridad? No hay paridad. ¿Qué pasa si la televisión pública, supongamos que es un cuarto actor, dice, no, yo voy a ser parejo? Entonces, 10 minutos para uno, 10 minutos para el otro. Pero ya había 3 y 1. Entonces, el espacio público, cuando trabaja con 10 minutos para uno y 10 minutos para el otro, ¿está profundizando la desigualdad o está equilibrando la desigualdad? La profundiza. Porque el otro ya tenía 30 minutos. Y ahora le sumó 10. Y al que tenía 10 minutos le sumó 10. Entonces tienen 40 contra 20. Entonces, público, para mí, de mi punto de vista, es colaborar, es trabajar para que el espacio de lo público, que es preexistente y que es más grande que el medio público, ¿sí? Ustedes saben que espacio público es todos los lugares donde se da el debate sobre la vida en común, la radio, la televisión, la plaza, el café, ¿sí? El bar. Podríamos decir que esta clase es parte del espacio público también, ¿sí? Pero si nosotros como medio público y medio estatal al mismo tiempo, ¿no? Porque podemos ser públicos por nuestra función, pero somos estatal en términos de dependencia presupuestaria, en términos de propiedad no privada, por decirlo de alguna manera. Si nosotros no somos capaces de construir una política, y entonces ahí yo digo, lo importante es la política y no los principios, por eso digo en mi visión es politicista, lo importante acá es la política. Por supuesto que los principios son importantes en política, ¿no? Pero es decir, lo importante es que nosotros construyamos una política situada, asumiendo que estamos en un espacio desigual. No podemos construir una política pensando que estamos en un espacio de paridad. No, estamos en un espacio de concentración. En Argentina, en América Latina, ¿sí? Lo que existe es la concentración mediática. Entonces, los medios públicos, para ser públicos, o sea, para generar público, deberían actuar necesariamente en una lógica totalmente contraria a lo de los medios comerciales y concentrados. Incluso deberían actuar, soy más provocador, en contra, promoviendo otras voces, otras discusiones, otros puntos de vista, discutiendo con lo que se dice así, ahí. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es generar democracia del espacio público. Porque no hay democracia en el espacio público. Porque hay actores concentrados que impiden que se realice el debate en términos democráticos. Entonces, para mí, y cerrando ahí un poco la pregunta, es un medio es público en la medida que colabora con la democratización del espacio público. En la medida que es capaz de generar democracia, y esto es paridad, ¿sí? Y diversidad, ¿sí? En el espacio público. Lo que se trata de ver es donde uno pone los principios. Si los principios son para el medio público, o los principios son para el espacio público. Bueno, si uno busca esos principios normativos que definió Pascual en los 60, que por supuesto hay que reinterpretar, porque 60 años de la industria audiovisual es un montón. Bueno, lo que se trata por ahí de pensar es que esa paridad, esa diversidad, hay que ir a promoverla, hay que ir a buscarla y hay que lucharla. Si esto quiero ser claro, hay que ir a pelearla al espacio público. No tanto construir un espacio que hace bien las cosas cuando en verdad por afuera están arrasando. Ese es mi pensamiento. ¿Quién más tenía alguna pregunta? Levanta la manito. Ahí, Eliana. Sí, buen día, Víctor, ¿cómo estás? Hola. Mi pregunta es, ¿cómo crees vos que debería ser la relación o el vínculo entre la comunicación y la política, que es un poco lo que estábamos charlando en la previa antes de que vos entraras al Zoom?
¿A qué llamamos comunicación? ¿A los medios? ¿Al periodismo? ¿A la comunicación gubernamental? ¿En qué estás pensando cuando decís comunicación? A la comunicación en general, en realidad estábamos hablando de las expresiones en redes sociales, que en realidad son bastante sesgadas, porque no se utilizan todos los medios de comunicación, porque hablamos, por ejemplo, Matías decía que él no tenía Twitter, para que él lo tiene, y que, por ejemplo, de las declaraciones de ayer se enteró a través de la televisión, pública o privada, no importa. ¿Por qué no tiene Twitter? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Y Matías tiene que tener Twitter. ¿Por qué es obligatorio tener Twitter? Y sí, si Por querés la ser un Hoy sí, ¿no? profesional Resumo el si querés ser un profesional de la comunicación, es obligatorio. Pero bueno, No. más allá de nosotros, que es verdad que tenemos que tener las redes, yo lo que digo es que me parece que va todo como encaminado hacia ahí, ¿no? Hacia las mal llamadas redes sociales, y que en lo que respecta a los actos de gobierno, no deberían comunicarse única y exclusivamente por Twitter. Me parece que hay otros medios, y que además habría que democratizar esa palabra o esos discursos que no estarían llegando. Llegan Bien. de manera rara. Eso es, nuevamente, eso es cierto en términos del deber ser, pero no es cierto en términos de cómo son las cosas realmente. Entonces, cada época tiene su tecnología dominante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hubiese sido de el juicio a la Corte Suprema que promovió Néstor Kirchner si no lo hubiese anunciado por cadena de radio y televisión? ¿Hubiese sido posible? El efecto político que se produjo de límite, de hasta acá llegamos, ¿hubiese sido posible si no lo realizaba a través de una cadena de radio y televisión? Probablemente no. ¿Qué pasaba si sacaba una nota en un diario? Kirchner anunció en el diario no sé cuál que no hubiese tenido el efecto necesario, ¿no? Porque el efecto fue, hasta acá llegamos, plantó bandera, ¿sí? Un gobierno debilitado. Entonces, cada época, esto es importante que lo pensemos, cada época tiene una tecnología dominante, ¿sí? Esa tecnología durante muchos años fue la televisión, sin duda, ¿sí? De hecho, Marcelo se debe acordar de cómo la televisión cambió cuando Moria Kazan hizo un programa que se llamaba A la cama con Moria, cómo cambió la política en Argentina. Sí, señor. ¿No? Terriblemente, un cambio muy importante. Se farandulizó la política. Bueno, lo que se llamó la farandalización de la política, ¿sí? Piensen si hubiese sido posible la causa de la ruta del dinero K si no hubiese sido tomado por Jorge Rial, y si no, hubiese sido posible esa masificación. Bueno, ahí por eso digo, las fronteras son porosas a veces, pero yendo concretamente a la política, cada época tiene su tecnología dominante, y por lo general la política trabaja sobre una idea de cuanto más gente pueda ver lo que yo quiero decir o quiero hacer, mejor. Es un pensamiento simple el de la política, no es un pensamiento complejo. Por eso digo, muchas veces una cosa es analizar la comunicación política y otra cosa es hacerla. Si vos me preguntás a mí en términos analíticos, yo creo que, por supuesto, pensar un mensaje o dar a conocer un mensaje solo por una de los tantos medios de comunicación que hay, es una estrategia insuficiente. Ahora, no sé a qué noticia nos estamos refiriendo en particular, pero si estamos refiriendo que a lo de los intendentes, al pronunciamiento de los intendentes, ¿estamos hablando? ¿De qué es lo que están hablando ustedes? Que solo salió por redes sociales. Yo en mi caso particular hablo de las declaraciones de Cristina con respecto a lo de Jujuy, en respuesta a Morales. Bien. Y Bien. Alberto Fernández también, ¿no? De ambos. Cristina le contestó a Morales por Twitter, porque por Twitter le habló Morales, para empezar. ¿No? Sí. Yo lo Y que vi, además, Morales estaba en una entrevista ayer anoche, y en el momento de la entrevista el periodista le cortó lo que estaba diciendo Morales y le dijo: Cristina acaba de tuitear tal cosa, le leyó textual la bien. frase, el tuit, y ahí Morales le respondió. Bien, excelente. Varias cosas para pensar, para mí, pienso y comparto.
La inmediatez de la discusión política hoy pasa por Twitter, ¿sí? Sí. Cuando uno quiere hacer un anuncio, cuando le quiere hablar a la política, como se dice, cuando hoy un político le quiere hablar a otros políticos, le habla por Twitter por lo general. ¿Por qué? Porque es inmediato y además porque siempre tiene un efecto de réplica. Lo que pasa en Twitter, después lo levantan otros medios. Entonces, la gran masificadora sigue siendo la televisión, ¿sí? La que masifica los mensajes sigue siendo la televisión. La que le da profundidad probablemente es la prensa gráfica, ¿sí? Ahora hay que ver, después uno podría pensar cómo interviene YouTube, en los streaming, Meta, bueno, qué sé yo. Cada uno podría asignarle características distintas a cada una de estas plataformas, pero para lograr inmediatez, por lo general, hoy se utiliza Twitter, porque es un lugar donde hay mucha gente que rápidamente replica. Lo que se dice, cuando uno habla en Twitter, le habla a la política y le habla al periodismo. Entonces, si uno quiere que la política se entere y que el periodismo se entere, habla en Twitter. Si uno quiere hablar con lectores, dar explicaciones, hacer propuestas, y bueno, no va a Twitter, ¿no? Va a la tele, va a los barrios, va directo a la gente, lo más que pueda, para explicar, para contar. Lo mejor es ir directo a la gente y evitar mediaciones, o va a un lugar donde pueda hablar, desplegarse mucho tiempo. Pero bueno, ustedes saben que tiempo y medio de comunicación por lo general no son muy amigos, ¿no? Ya se decía en la tele, el tiempo es tirano. Bueno, imagínense, si el tiempo era tirano, la tiranía de las 280 caracteres. Digo, eso es una tiranía real. Pero en 280 caracteres uno puede, ¿qué puede hacer en 280 caracteres? Provocar, por lo general, no mucho más. Provocar. Sí, es lo que generalmente hacen. Una diatriba, como se decía anteriormente. Bueno, en pocas palabras, por lo general lo que se puede hacer es expresiones que no están muy ligadas al pensamiento complejo. En pocas palabras se dicen pocas cosas, Sí. ¿no? Bueno, si uno tiene muchas cosas para decir, se puede escribir un libro, se hace una conferencia, no sé. Estoy pensando en políticos que tienen cosas para decir. García Linera, ¿no? Bueno, no sé, Cristina, igual Cristina cuando dice muchas cosas, bueno, Cristina cuando tuvo mucho que decir, rompió todo, ¿no? Metió un video a las 9 de la mañana un sábado que duraba como 5 minutos. Fue totalmente anti todo, anti comunicación política, anti algoritmo, y funcionó, ¿no? Mezclo un poco las cosas, pero decir, cuando uno tiene algo para decir... Pero igual también está puede... bueno, porque estábamos pensando esto, cómo se lee, ¿no? Después la aparición en tele o de la conferencia de prensa de Juntos después de todas estas declaraciones. ¿Cómo se lee? ¿Y cómo se lee? Todavía yo lo estoy analizando, la verdad me parece complejo y yo creo que les abrieron una cancha enorme, porque el chivo expiatorio en este caso para mí sería el kirchnerismo y la gente compra los discursos armados. Está hablando hoy de la psicopolítica y pensarlo desde ahí es terrible, porque no es que es wow, una novedad y qué maravilloso toda la manipulación. Es realmente complejo. Bien, yo no sé cómo lo ven los profes. Acá es un terreno ya de opiniones, me parece, ¿no? Donde cada uno tiene Sí, su opinión. perdón, es personal. No. Perfecto, estamos en un espacio para discutir. Ya dijimos que es espacio público. Lo que me parece son dos cosas. En principio, pensándolo tratando de volver a la porosidad de las fronteras entre marketing político y comunicación política, y una porosidad que también es entre las plataformas y los medios, y entre lo real y lo virtual, ¿sí? Bueno, acá vean la porosidad entre lo real y lo virtual. Morales dice algo por Twitter, Cristina le contesta por Twitter, y Junto por el Cambio va a hacer una conferencia de prensa para contestarle para reafirmar lo que dijo Morales. ¿No se entiende los saltos que dimos? Sí. Y nosotros hoy lo estamos hablando en la universidad. Entonces, en principio la frontera entre lo virtual y lo real es bastante porosa. Puede pasar algo en lo virtual y tener consecuencias en lo real. Puede pasar algo en lo real. Permítanme usar la palabra real, que no es conceptualmente del todo correcta, pero permítaseme. Y tener correlato en la virtualidad. Y nosotros sabemos desde los años 70 que la gente no compra lo que dicen los medios de una manera directa y sin mediaciones. Digo, ya usted lo tiene que saber, existe algo que Jesús Martín Barbera denominó mediaciones,
¿sí? Que Sí. están siempre, que no se pueden evitar. No es verdad que los discursos entran de manera directa, que se compran y que se creen de manera directa. Las gentes tenemos creencias, tenemos posiciones, ¿sí? Y tenemos amigos, y tenemos grupos de pertenencia que son filtros y permanentes reinterpretadores y reinterpretantes de lo que vemos. Entonces no pensaría nunca, jamás, que hay algo que, como se dice, se compra. Eso no sucede nunca. Eso sí que no sucede nunca. Eso no sucede. Sí hay mensajes que tienen éxito, por supuesto, ¿no? El mensaje de la casta tuvo un éxito, Sí, totalmente. ¿no? Pero ¿tuvo éxito por la casta o tuvo éxito porque lo que fue capaz de interpretar, fue capaz de capturar en términos de lo que estaba sucediendo a nivel social? Quiero decir, la casta, la idea de la casta, ¿tuvo éxito porque decía algo o porque fue capaz de capturar el malestar social post-pandémico? Sí, no, por lo segundo. Bueno, entonces lo que hay que pensar es qué está pasando en lo segundo. Particularmente, pienso que Juntos por el Cambio está jugando una carta brava que le puede salir bastante mal. Sí. ¿Sí? Porque no hay registro en la Argentina de que un proceso pueda imponerse a sangre y fuego. Ni siquiera la dictadura militar. ¿Sí? La dictadura militar tuvo un éxito, 30.000 desaparecidos, censura, ¿sí? Durante 1976 y 1983. Pero después cayó. Todos los gobiernos que apostaron a la represión en Argentina cayeron. 2001, ¿no? Obvio, con procesos más largos, más cortos, pero siempre eso cae. Si yo no estoy tan seguro que la apuesta a la salida represiva que hoy intenta construir Jujuy para imponer los términos que plantea Morales, vaya a ser exitoso, por más que todos juntos por el cambio se levante para echarle la culpa al gobierno e intenten capturar supuestamente un pensamiento de ultraderecha de Milei. Tengo mis serias dudas de que eso vaya a funcionar. Sobre todo porque ningún gobierno se puede sostener con la pura represión. Es coerción más legitimación. ¿Tiene legitimidad la constitución de Gerardo Morales? Y parece que no tiene mucha legitimidad. Tuvo su legitimidad en la elección, pero no se votó el texto de la constitución. Ese texto constitucional no parece tener tanta legitimidad. Al menos si tuviese mucha legitimidad, no habría el nivel de manifestación que hay en este momento. Por supuesto hay que ver qué pasa. Yo no creo que les vaya a salir tan bien, ¿eh? A mí me parece que la gente, si hay algo que no le gusta, es que la caguen a palo. No creo que nadie tenga ganas de que lo fajen. Salvo que piense que lo van a fajar a otro. Que los palos van a ser para otro. Pero me parece que en Argentina se sabe que cuando salen los palos son un poco indiscriminados. ¿No? Cuando los palos vienen del Estado, la puede ligar cualquiera. Yo creo que eso en la Argentina se sabe. Quiero decir, el pueblo, aunque nosotros creamos que no, tiene una memoria histórica. Muchachos y muchachas. Digo, ¿por qué Macri perdió en la primera vuelta? Macri perdió en la primera vuelta y tenía un aparato comunicacional fabuloso y se lo tuvo que guardar en el bolsillo. Porque fue tan mala su gestión de gobierno que todo el mundo le dijo, andá para allá bobo. ¿No? Claro, No, bueno, sí. quiero decir que existe, digo, por más que nosotros nos preocupemos, me parece bien que nos preocupemos por la circulación de los discursos de odio, que nos preocupemos por las cosas que se dicen y por la apuesta muy fuerte de Juntos por el Cambio de salir a bancar una salida represiva de Morales. Yo tengo mis serias dudas de que eso pueda funcionar en la Argentina. Imagínense que a Cristina perdió en 2015 porque hacía demasiada cadena de televisión. ¿No? Bueno, no sé, hay que pensar. Juan Caurel dice que las elecciones se ganan cuando la pobreza baja y que las elecciones se pierden cuando la pobreza sube. Después cada expresión política le da forma a ese movimiento, ¿no? Carlos Pañi dice, las elecciones se ganan cuando sube el índice del salario mínimo y se pierden cuando baja el índice del salario mínimo. O sea, son cuestiones materiales, durísimas, ¿no? Después sobre eso hay una superestructura de comunicación, hay sentidos, ¿no? ¿Qué sé yo?
Milei me parece que es un fenómeno que se desinfla, ¿no? Yo casi diría que hoy Milei es un fenómeno para las encuestas, es decir, para asustar a políticos. Es algo que el electorado viene utilizando desde hace un año para asustar a esa clase política que siente que no le da respuesta. A mí me parece inteligentísimo. Si lo piensan en esos términos, es una movida inteligente. Azuzar el fantasma de un outsider, una persona que está afuera de la clase política, que dice que los va a prender fuego, que no tiene diálogo con ninguno, que todos dicen que es loco, y decir, este tipo puede ganar, ponerlo primero en la opción de votos, bueno, eso ya es un castigo. Eso puso a todo el mundo con las barbas en remojo. Después de ahí, a ir al cuarto oscuro y poner la boleta, puede llegar a una distancia. Y ahí es donde me parece que uno podría llegar a leer, a interpretar, siempre con mucha cautela, que es que el fenómeno de Milei no llega a las urnas, ¿no? En las provincias. No llega. Sí, comparto. Se disuelve en el aire. Bueno, pero antes puso a todo el mundo con las barbas en remojo. Sí. Todo el mundo salió a caminar, todo el mundo salió a hablar, todo el mundo salió a decir hay que resolver los problemas de la gente, hay que hablar de cosas concretas, hay que dejarse de hablar de... Bueno. En esto que estamos charlando, Víctor, ¿hay una convivencia entonces entre la tecnopolítica y las formas tradicionales de hacer política, o la tecnopolítica reemplaza a la política tradicional? No sé a qué nos referimos cuando decimos tecnopolítica, no sé bien a qué se refiere cuando decís tecnopolítica. A esto, a la utilización de los medios virtuales para hacer campaña, para bajar mensajes, discursos, etcétera, para esto de no bajar al barrio de lo público, como decís vos, que se maneje todo desde una cosa La bastante Gaceta de técnica. Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires era tecnopolítica. El diario que fundó Mariano Moreno al día después de la Revolución de Mayo. ¿Era tecnopolítica? Yo creo que sí, en esos términos Y que vos lo para planteás, sí. sí, bueno, para la época sí. El vínculo entre tecnologías de la comunicación y política es fundante en la sociedad de masas. No hay separación entre, porque no se puede hablar de sociedades de masas si no es a través de medios de comunicación. No es el ágora griega, Claro. ¿sí? Que había 10 varones, propietarios, esclavistas, ¿no? Porque para participar del ágora griega había que ser varón, había que tener esclavos que te garantizaban la reproducción, ¿sí? Y había que tener a la mujer en la casa. Entonces, en el ágora griega, que es como el modelo que permanece en la mente de todos como el ideal de la democracia, había que tener estas condiciones. Cuando esas condiciones no son aplicables, porque no todos podemos tener esclavos y todos tenemos que encargarnos de la reproducción de nuestra vida, es necesario que haya medios de comunicación para que el debate público alcance a todos, ¿sí? Estos medios de comunicación son distintos e imponen condiciones. Los medios de comunicación son los grandes arquitectos del espacio público, ¿sí? Entonces, durante un tiempo, la prensa gráfica fue la que impuso condiciones, ¿sí? Y la prensa gráfica, durante mucho tiempo, bueno, hay grandes ejemplos de política, digo, el diario La Nación, doctrina, ¿no? ¿Cómo era? Doctrina de verdad, no me acuerdo cómo era la bajada del diario La Nación. Tribuna de doctrina. Tribuna de doctrina. Bueno, ¿para qué lo fundó Mitre? Para la base política. ¿No? Así es. Tuvo que pasar mucho tiempo para que las lógicas del mercado, de la mano de Diario El Mundo, si no me equivoco, ¿no? Impusieran una lógica comercial. Pero no es que se cambió la lógica política por una lógica democrática. Fue sobre la lógica política que dio surgimiento a la prensa en la Argentina, se montó la lógica comercial, que su objetivo era vender más. Entonces ahí empezó a aparecer el periodismo amarillista, ¿no? Entonces, el tema es, a diferencia de esa época, en que hoy es el mercado el que construye los nuevos medios para lograr mayor nivel de riqueza, para decirlo claramente, y sobre eso la política tiene que ir a encontrar su lugar. Entonces, en esos medios, que hoy están definidos sobre 280 caracteres, no es un medio, un medio como Twitter, que sobre 280 caracteres te pide que vos te expreses. Bueno, es un medio difícil para la política.
Por eso la política también toma la forma de los 280 caracteres. Por eso decimos que los medios de comunicación son arquitectos del espacio público, porque son los que le dan forma. Entonces, si hoy todo el mundo te dice, bueno, todo bien, pero haceme la corta, y todos vivimos apurados, y todos vivimos... Bueno, está bien porque la arquitectura del espacio público hoy es una estructura de la velocidad. Bueno, entonces, hoy por hoy, la política tiene que encontrar su lugar en un espacio público. Está diseñado por plataformas de comunicación que priorizan la velocidad, ¿sí? Los pocos caracteres, el impacto visual. Bueno, la política tiene que ir a buscar su lugar ahí. ¿Sí? Bueno, ahí Matías dice, considero que la tecnopolítica es la única explicación de que Milei esté en boca de todos y con posibilidades. Bueno, yo expresé cuál era para mí la hipótesis de por qué Milei estaba donde estaba. Pero por supuesto, como bien vos decís, mira, te lo voy a hacer al revés. Echarle la culpa a las redes sociales de que Milei está donde está es lo mismo que echarle la culpa a la radio de que Hitler estuvo donde estuvo. Y durante mucho tiempo se pensó que la gran responsabilidad de que existiera Hitler era de la radio. ¿Y saben por qué? Porque Hitler utilizó la radio. La radio era el medio de comunicación dominante durante el ascenso del nazismo. No existía la televisión. No existía la televisión. Y la radio permitía una cantidad de expresiones y formas expresivas que el diario no permitía. Pero también existía un diario de los nazis. No es que no existía, ¿no? Antes que se me pase, Víctor, antes que se me pase, tengo desde hace varios minutos una pregunta pendiente de Jimena. Cierro con esto. Entonces quiero decir, el vínculo entre política y tecnología de la comunicación es mutuamente determinante. ¿Sí? La política influye y da forma a las plataformas de comunicación, la plataforma de comunicación da forma, ¿sí?, al espacio público y por ende a la política, porque la política solo se realiza a través de actos de comunicación en el espacio público, ¿se entiende esto? O sea, no hay política si no es a través del debate en el espacio público. Lo que pasa es que después ese debate obtiene la forma de las tecnologías dominantes. Entonces, nosotros hoy, ¿cómo hacemos? Miren, perdón, Jimena, ya vamos a ir con tu pregunta. Quiero decir, si hoy, ayer Gerardo Morales, en vez de tirarle a Cristina y Alberto un tuit, le hubiese tirado una editorial en un diario, probablemente Cristina y Alberto hubiesen contado con otra editorial. Digo, Cristina, que es una especie de monstrua de la comunicación, ¿no? Lo digo con admiración, porque Cristina rompe todo. O sea, Cristina hace campaña en el siglo XXI con un libro. Y después condiciona al gobierno con cartas. ¿Sí? Y lanza su candidatura con un video de 9 minutos un sábado a la mañana. O sea, nadie hubiese recomendado eso nunca. Nunca. Ningún especialista en comunicación política hubiese recomendado a Cristina que lance la campaña en 2019 con un video un sábado a la mañana. Porque el sábado a la mañana no había nadie. Está todo el mundo durmiendo cuando lanzó ese video. No hay audiencia a las 9 de la mañana un sábado en YouTube. Bueno, que ella creó la audiencia. Porque lo que decía era relevante. Entonces, Milei tiene éxito porque lo que él dice está conectando con algo que está pasando, que es la frustración general con la clase política, porque no se resuelven los problemas. Porque el kirchnerismo no pudo resolver lo que dijo que venía a resolver, porque el macrismo no pudo resolver lo que dijo que venía a resolver, y la gente está podrida. Entonces viene uno que dice, los vamos a prender fuego a todos, y todo el mundo dice, sos vos. Pero tiene que estar lo otro. Si no, locos en las redes sociales hay un montón, muchachos. Y muchachas. Perdón, Jimena. Hola, buen día. Bueno, más o menos mi pregunta quedó saldada con este intercambio que estaban teniendo con Eliana. Tenía que ver un poco con pedirte una reflexión vinculada a los hechos y las palabras o las acciones políticas y la comunicación de la política, ¿no? ¿En dónde está para vos ese
ese punto bueno o ese punto justo, como que todo no sea discursivo, ¿no? Se está hablando mucho en estos tiempos, pero en estos días en especial, de hacer política por Twitter, digamos, pienso en la diferencia entre la CTA convocando a un paro y una movilización y la CGT sacando un comunicado, ¿no? Como estos puntos intermedios, pero siento que está un poco saldada la pregunta. Me gustaría preguntarte, Víctor, ¿qué consejo le darías al nuevo frente electoral conformado por el ex Frente de Todos con tan poco tiempo de cara a las PASO, con tan poco tiempo de cara a las elecciones? ¿Qué consejos les darías vinculados a la campaña y a la comunicación? Pensando en un candidato quizás como Guado de Pedro, digamos, ¿qué campaña propondrías con tan poco margen? Milagros no hago. Hay un chistecito que Algo dice, hay que hacer. hay un chistecito que dice que los comunicadores tenemos un pacto con Dios. Dios no hace comunicación y nosotros no hacemos milagros, ¿no? Ahí me parece que el problema de Unión por la Patria es un problema, primero, político antes que comunicacional. Unión por la Patria tiene unos especialistas en comunicación que son buenísimos, son amigos, que son compañeros, gente que hace mucho tiempo que trabaja. De hecho, para que se dé una idea, el flyer para la convocatoria al acto del 25 de mayo que habló Cristina, que era ese Néstor multicolor, ¿se acuerdan? Bueno, se hizo con inteligencia artificial, o sea, gente que ya está investigando sobre la inteligencia artificial aplicada a la política. O sea, es gente que está muy en una, pero tiene un problema tremendo de discusión política que no se resuelve con la comunicación. Que obviamente a veces la comunicación puede aportar y puede intentar resolver y construir orden donde no hay orden, porque la comunicación requiere necesariamente de organización y de orden, ¿no? De planificación, y a veces esto no se lo digan a... Víctor, ¿estás? Se empezó a trabar, a ver, lo tenemos en la compu, me parece también. Se cortó. Ok. A ver. No parece, ¿no? No. Le habrá pasado la amenaza que me pasa siempre a mí, se cortó la luz y se cortó internet. No, acá estoy. Acá, ok. Con el otro... Ahí. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, ahora sí. Pudo haber Perfecto. un microcorte. Pudo haber algún microcorte de internet. Bueno, no, lo que decía, a veces la comunicación puede ayudar a ordenar los frentes políticos, pero si los frentes políticos no se ordenan políticamente, va a ser difícil, ¿sí? No sé qué podría ser el Unión por la Patria, tiene varios problemas que no son de comunicación. O sea, el primer problema es que su candidato con mayor intención de voto no se quiere presentar, que es Cristina, así que de ahí para adelante me parece que aumentar el conocimiento de sus candidatos va a ser fundamental. Y después depende mucho de la realidad también, que esto quiero ser como muy, muy concreto, ¿no? Si hay mala política, si hay mala gestión de gobierno, si no hay resultados, y es muy difícil hacer una campaña que pueda ganar y que pueda triunfar. ¿Sí? Por supuesto, siempre hacer campaña desafiante, ¿sí? Esto quiere decir campaña en contra de, es más fácil, ¿no? Porque uno promete, promueve, critica y poco para... Los datos trabajan para uno. En cambio, cuando uno es oficialismo y no tiene una gestión de gobierno muy destacada, y bueno, es más difícil hacer política, porque tiene que reactivar el crédito sin grandes resultados, ¿no? Para decirlo en una lengua financiera. Bueno, reactivar el crédito del electorado sin buenos resultados es bastante difícil. Y este va a ser el principal desafío de Unión por la Patria. Por supuesto que yo me imagino una campaña tirando a Alberto Fernández por la borda, ¿sí?
y tratando de construir una promesa alrededor de Cristina como, no sé, como gran símbolo de prosperidad y de futuro posible realizable, y algún candidato o candidata que encarne esa promesa. Muy difícil. La tiene mucho más fácil Juntos por el Cambio o Milei. Igual el problema hoy por hoy es convencer a la gente de ir a votar. Ya vieron lo que pasó en Chaco. Digo, porque ese hartazgo que Milei expresó en las encuestas y que parece que no se traslada a las urnas, lo que sí está trasladándose es hacia la abstención. Así que ahí está complicado el asunto. Lo más interesante que yo escuché respecto a eso es que es algo que dice Iván Yargorovsky, que me parece que está bien, y que supuestamente es algo que le ha recomendado algún especialista ecuatoriano a Cristina, es que hay que tener una estrategia de movilización de los sectores más convencidos. Hoy por hoy yo creo que una campaña que no logre activar a la militancia es una campaña perdedora. Una campaña que no den ganas de militar es una campaña asignada por el fracaso. Cualquier campaña política hoy por hoy de Unión por la Patria debería lograr activar a su militancia, que es mucha, para que esa militancia logre activar a los que están dispuestos a quedarse en la casa el día de las elecciones. Víctor, en principio, agradecerte este tiempo. Con cada entrevistado decimos lo mismo. Cada entrevistado nos da algo que no tiene repuesto, que es su tiempo. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste. Y para cerrar la charla, quería proponerte si podés dar algún consejo, alguna sugerencia para el grupo que se está formando, ¿no? ¿Cómo hacer pie en esta difícil profesión que es el periodismo? Bueno, en principio gracias a Marcelo por la invitación y perdón por ahí por el retraso. En principio todos tendrían que tener redes sociales. Esto los digo para ver, no para participar, para ver lo que pasa. Yo ya no escribo más en las redes sociales, pero siempre estoy como tratando de ver qué pasa. Es como un monitoreo que hay que hacer. Después yo voy a decir algo que no es muy... Voy a decir algo muy obvio. Cuanto antes puedan adquirir experiencia profesional, mejor, ¿no? Cuanto antes puedan empezar a intervenir, interactuar o meterse en algún lugar, mejor. Pero el diferencial en el campo profesional se produce por lo que ustedes, los conocimientos que manejan. El diferencial está en la capacidad que ustedes tengan de adquirir conocimiento y de poder articularlos en la práctica. ¿Sí? No está en el manejo de la técnica el diferencial, porque la técnica la puede manejar cualquiera. Lo que está es en el conocimiento, en lo que ustedes sepan. ¿Sí? Entonces, si ustedes saben un montón de filosofía política, seguramente les va a ir mejor en la práctica profesional que si no saben de nada y lo único que saben hacer es, no sé si se sigue usando la columna invertida, la pirámide invertida, perdón, en periodismo, pero les va a ir mucho mejor si saben un montón sobre algo, ¿sí? Que no es la técnica periodística, que si saben mucho de técnica periodística. Por supuesto la técnica periodística la van a tener que manejar, ¿sí? Porque si no, no harían periodismo. Y cuanto más sepan de eso, mejor. Pero en mi experiencia particular, siempre el plus que uno puede poner y que puede hacer jugar para hacerse un lugar tiene que ver con el conocimiento. Es más, cuando el conocimiento es más teórico, mejor. ¿Sí? Cuanto uno más maneje conocimientos abstractos y sea capaz de que con esos conocimientos abstractos elaborar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos abordajes sobre problemas que son recurrentes. Los problemas del periodismo son recurrentes, ¿no? El problema de la política, el problema de, no sé, de la sociedad, el problema, todos son problemas, casi siempre se habla de lo mismo, pero se trata siempre de hablar de lo mismo de distintos lugares. Nada, me parece que cuanto más conocimiento ustedes puedan tener y manejar y poner en juego va a ser mejor. Y por supuesto sensibilidad.
¿no? Sensibilidad y creatividad. Eso me parece que si son capaces de articular de una manera mágica y misteriosa esas tres cuestiones, seguramente tendrán mucho éxito profesional. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por este espacio que nos brinda. Bueno, gracias a ustedes y perdón por el retraso. No, por favor. Nos vemos. Y al Gracias. grupo les pido que se queden unos minutos. El grupo se queda así. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, espero que les